Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos una súper invitada. Tenemos a Eloisa Wolf. Elo, muchas gracias por venir a Impulso. Hola, Rorro. Muchísimas gracias por la invitación. Súper feliz de estar contigo. Oye, justo ahorita, ya casi creo que tuvimos que empezar así, luego, porque estamos plática y plática y Claro. plática. Vamos a hablar de... Me encanta que estos temas te apasionan muchísimo. El tema de carrera, de diseño de vida, también el tema de cómo YouTube te puede ayudar a tener una gran vida. Así que, yéndome primero a tu historia. Ajá. O sea, platícame un poquito de cuando decides estudiar marketing social. Yo no empecé por marketing, yo empecé por comunicación. Quería ser periodista, quería hacer revistas, etcétera. Pero el marketing me fue llevando, en mis primeros trabajos me invitaban siempre a como pensar en estrategias de marketing, etcétera, ¿no? Ok. Y yo veía muy relacionado el marketing con todos los temas sociales. ¿Por qué? Porque puedes usar el marketing para vender o puedes incluso el marketing para hacer cambios sociales, ¿no? Entonces, en la carrera de comunicación veíamos, por ejemplo, las campañas de ponerte el cinturón de seguridad que en ese momento estaba, las campañas de dejar de fumar, las campañas de ciérrale al agua, etcétera. Entonces, yo veía que podía unir dos mundos que me gustaban, ¿no? Toda la parte social de bienestar y de bien social, pero también poder vender esas ideas y usar estrategias de comunicación y de marketing para eso. Entonces empezó la inquietud desde la carrera, siempre estuve muy cercana a proyectos sociales en eso y veía que la comunicación me funcionaba, pero era más la estrategia de marketing y de ventas lo que podía hacer los cambios realmente. ¿Cómo encuentras esta inquietud, esta pasión, esta curiosidad? Igual porque hay muchas personas que dicen que no sé cómo dar ese siguiente paso, y a mí lo que me está gustando que dices es, yo no sabía muy bien qué seguía, pero al menos me ha dado curiosidad esto. A ver, yo creo que tienes que seguir muchas veces aquellas cosas que te hacen sentir pleno. Y siempre me hacía sentir pleno cuando había un impacto social en lo que hacía, cuando veía un cambio más allá. Nunca me ha movido, digamos, el dinero, que por supuesto es bueno, pero siempre era un poco más, ir más allá en un mensaje, en algo que dejara una huella, en algo que dejara trascendencia. Creo que fue desde niña, quizás por una familia que viene muy de hacer las cosas bien, impacto social, un papá que llegó como refugiado a México, etcétera, etcétera, y de una familia que pues muy trabajadora, muy siempre compartiendo, siempre ayudando. Entonces creo que viene desde ahí. Y en la universidad descubro qué es lo que me hace sentir plena. Y entonces creo que lo que te hace sentir pleno es hacia lo que uno tiende a ir. Me gusta. O sea, que detectas y sigues ese caminito. Exacto. Antes de brincar un poquito más para allá, me interesó. Dijiste que tu papá llegó de refugiado. Sí. ¿Cómo fue la educación en casa? O sea, nada más como que tema familiar, hacer las cosas bien. Mi papá llega de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con 8 años sin hablar español y llega a México, pues su familia habiendo perdido todo, tenía familia en México, pero viene de una cultura del trabajo, ¿no? Empezó desde abajo, eran 8 hermanos, él empezó trabajando pues en lo que podía, ayudando a sus hermanos, vendiendo cosas, vendiendo huevos, etcétera. Y bueno, cuando llega el momento de formar su familia, él y mi mamá deciden que lo más importante va a ser la educación. Y la educación era una educación plena, era una educación académicamente muy buena, pero también una educación, por ejemplo, viajábamos mucho en familia en el coche, pero viajamos por todo México, tomamos el coche y nos fuimos al sur de Estados Unidos, tomábamos una camper en Estados Unidos, nos mandaban de intercambios con familias desde muy chiquitos. Mi papá es alemán, entonces fuimos a Alemania y me quedé en una granja de cerdos y de vacas. ¡Órale! Muy chiquita y después, entonces el foco, yo creo que por la historia de la familia, el foco siempre fue: no hay límites en temas de viajes que sean culturales y no hay límites en libros. Entonces siempre eso había, aunque vivíamos en una casa chiquita, a veces no había para muchos lujos, pero había siempre para eso. Oye, qué impresionante eso. O sea, cómo los hábitos, tradiciones o la cultura de los papás pueden hacer, pues marcar cañón a los hijos.
No, y creo que los tres somos lectores. Mi hermana escribió libros, los tres leemos muchísimo, los tres hemos viajado por el mundo. Y cada uno de los hermanos han logrado sus cosas en sus diferentes ámbitos y cada quien en su profesión. Y creo que es algo que admiro muchísimo que hicieron mis papás siempre con nosotros, de darnos esa enorme oportunidad. Y después, cuando fueron mis primeros trabajos, pues me abrieron muchísimas puertas eso. O sea, ¿qué fue lo que te abrió las puertas? ¿Como tipo los hábitos o... Pues me abrió la puerta que yo crecí en una casa con tres culturas. O sea, mi madre es del norte de México, entonces creció con Estados Unidos, ¿no? Entonces mi mamá estudió high school, frontera con Estados Unidos. Entonces toda la parte como americana, me acuerdo que mi mamá nos suscribía a revistas y lo primero, cuando era adolescente, me llegaban las revistas de Estados Unidos, mi papá National Geographic. Después mi papá, su idioma materno era el alemán, entonces yo estudié en el colegio alemán ahí, ¿no? Y soy mexicana. Entonces, como que esta parte tricultural, o sea, yo cambiaba de un idioma a otro, pero también entre culturas y entender de que el alemán iba a ser muy puntual y el mexicano iba a ser diferente y el americano iba a hablar de una manera. Entonces me movía entre estos tres mundos todo el tiempo y eso me abrió muchísimas puertas, pues a nivel corporativo, porque hablaba tres idiomas, pero también me abrió muchas puertas en que entendía varias culturas. Entonces, mis primeros trabajos, nunca he trabajado en una empresa mexicana, siempre trabajé en empresas internacionales y me tocaba un poco ser la traductora de lo internacional hacia lo mexicano. O sea, me tocaba mucho tratar de interpretar estas culturas o estas empresas y traerlas y hacerlas hacia México. O sea, esta parte cultural fue como un punto de ventaja para ti. Sí. O sea, profesionalmente. Sí, la parte cultural y creo que también el hambre de aprender. Nos sembraron muchísimo un gran hambre por aprender, leer muchísimo. Si viajabas, visitabas, conocías, no te quedabas en lo comercial, sino era conocer realmente las culturas. Entonces eso me abrió un mundo de posibilidades y también te hace que no te dé nada miedo. La primera vez que fui a Alemania fui con 7 años, sola, me llevó una tía, pero me llevó a vivir con otra tía. A los 7 años viajar. Sí, y a los 12 pues vivía en una granja en Alemania de cerdos y vacas y pues tenía que pues ordeñar las vacas. Entonces nos abrieron un mundo increíble y también que aunque no hubiera tanto dinero, lo importante era tener recursos propios para abrirse el mundo. Sí, lo que para llamamos... tú hacer tu propio camino. Exactamente. Fíjate que me fui a estudiar a Chile 6 meses en 2016 y me acuerdo que en clase se llamaba International Management. Nos enseñaron, sí, que está el IQ, ¿no? O sea, ándale, está el IQ, tu coeficiente intelectual, y que antes era como lo más importante. Y luego cuando descubren el EQ, ¿no? El coeficiente emocional, de qué tan bueno eres con tus emociones, ok, pues eso es súper importante ahora, ¿no? Y ahí en esa clase nos platicaron del CQ, del coeficiente cultural. Muy bien. ¿Qué tan bueno eres entendiendo otras culturas? Y eso nos decían en esa clase, que el que sea capaz de adaptarse a otras culturas en un mundo tan globalizado y tan interconectado va a sobresalir. Claro. Y literal, o sea, tú eres el ejemplo de eso. Eso es una parte, pero también es esa cultura del esfuerzo, ¿no? O sea, hay una parte de todo lo que te abre en el mundo, pero la otra es cuando vives una historia donde tu familia se forjó su camino a base de esfuerzo y se abrió puertas. Creo que hay una riqueza enorme cuando pues las cosas cuestan un poco más de trabajo, pero tu familia lucha por dártelas. Claro. Entonces creo que también es esa cultura del esfuerzo. Bueno, tú eres del norte de México y mi familia también viene de allá. Y es esta cultura de se puede. O sea, sí, se cierra una puerta, pues le ves, no tienes la beca, no puedes pagar la escuela, pues le ves por acá, te pagas la beca, aplicas a 4 cosas. Creo que eso es de las cosas que más agradezco. La parte cultural creo que es importante, pero si pudiera decir, creo que es un tema de la cultura del esfuerzo. ¿Tienes alguna historia donde hayas aplicado esto de yo quería este trabajo y le eché ganas y por un lado y se te cerraban las puertas o sea...
A ver, estaba en mis primeros trabajos. Yo trabajé, bueno, durante la universidad me contrataron en Procter Gamble como becaria, que aparte fue una becaria atípica porque normalmente era en el séptimo u octavo semestre de la carrera y a mí me aceptaron en el sexto. Ok. Y me acuerdo muchísimo que era empezar con estos programas de Excel y yo no entendía nada ni nada. En Procter y me acuerdo muchísimo sentarme noches a intentar aprenderlo, pero la otra era preguntaba a todo mundo en la universidad cómo lo podía resolver, ¿Cómo ¿no? se hace el Excel? Eso es un poco en el trabajo, ¿no? Pero creo que una de las cosas que me siento más orgullosa es que yo conocí a un instituto que se llama el Instituto Phoenix en la universidad, que es un instituto sobre estudios del occidente. Se estudia filosofía, literatura, política y demás. Yo lo Órale. conocí relativamente tarde, pero yo ya estaba trabajando, necesitaba el dinero del trabajo, pero se abrían los cursos de verano, ¿no? Y los cursos de verano implicaban que te fueras un mes completo a la Universidad de Notre Dame o a la Universidad de Oxford o ahorita a Viena, ¿no? Y me acuerdo muchísimo que yo estaba trabajando, ya ganaba buen dinero y dije, yo tengo que ir. Este curso me va a cambiar la vida. Y me acuerdo haber tenido la conversación con mi jefe en ese momento y me dijo, no, es que nadie se le permite irse un mes. O sea, aquí eran las vacaciones típicas de México de 6 días, ¿no? ¿Y Le cómo lo dije, lograste? pues le dije, es que si no, yo tengo que renunciar. Y me dijo, no, ¿cómo que vas a renunciar? Le dije, sí, yo tengo que renunciar porque esto es una oportunidad una vez en la vida y trabajos hay muchos, ¿no? Y fui la excepción y fui la única persona que le dieron permiso de irse un mes. Fue parte, sin gozar el sueldo, parte de vacaciones, pero me pude ir a la Universidad de Notre Dame en Indiana a estudiar un mes. Después lo volví a hacer al año siguiente y me fui a estudiar literatura y filosofía a la Universidad de Oxford. ¿Fuiste la segunda excepción La ahora? segunda excepción. Y así, o sea, yo decía, yo lo necesito, esta es una oportunidad única. Y también en esa época, digo, soy mucho más grande que tú, pero en esa época la gente no renunciaba a los trabajos por irse por el mundo. Era rarísimo. Y la otra es una mujer mexicana sola viajando por el mundo, pues no era lo más común y pues lo empecé a hacer y de ahí seguí muchos años viajando por el mundo en mi trabajo o en cursos. Oye, está increíble que querías y o sea, ¿cómo convenciste a tus jefes para que sí mándame? O sea, sí mándame y voy a renunciar, ¿sabes? O sea, eso muchas veces decimos de que no, es que no se puede y ya, y te echas para atrás y no tomas ese curso, no tomas esa oportunidad. Es que creo que lo puedes hacer desde una posición de berrinche y decir, bueno, váyanse ustedes a volar, lo que sea. Ujú. Pero yo creo que si eres suficientemente bueno y si tú realmente trabajas bien y demás, yo creo, no recuerdo toda la frase, en el dar está el pedir, creo, Ok. creo que va por ahí. Si tú realmente eres una persona que trabaja mucho, que es responsable, realmente te abres un camino, no hay mucha gente así. No, entonces también los trabajos no te quieren perder. Entonces yo creo que si tú buscas la excelencia en tu vida, la vida te abre unas puertas increíbles como ese tipo de negociaciones. Me encanta, totalmente. Y creo que es algo que debemos de empezar a hacer. No es el berrinche de, ay, ahí se ven, ya me voy. No, es, quiero ser mejor persona y yo les voy a traer algo de regreso. Es una negociación de ganar, Ándale. ganar. Eso. Exactamente. Hace poquito veía una entrevista que decía Lewis Howes, super Ajá. podcaster, Ujú. y que él como que tomó esta frase de que, oye, ¿hay alguna posibilidad que me des un descuento? ¿Hay alguna Ujú. posibilidad que me dejes salir más tarde? ¿Hay alguna posibilidad? Y que eso, dices, una frase que me ha cambiado muchísimo, porque, pues sí, en el pedir está el dar, ¿no? O sea, Claro. esta frase que dijiste de cómo no llegas con una posición de berrinche con tus jefes, sino llegas con, oye, ¿sabes qué? Quiero ser mejor, si aprendo Ujú. y regreso, voy a poder aplicar y crecer más el negocio, la empresa y pues claro, o sea, ¿por qué no? Sí. ¿Sabes? Y bueno, hacer eso me llevó a trabajar en más de 25 países. O sea, 25 sí, países. me mandaron de un trabajo a China, me mandaron con Google a Taiwán, también me fui 2 veces a Singapur porque me becaron para el INSEAD en Francia y en Wow. Singapur. O sea, negocié muchas veces y la otra era aplicaba a las becas o a los programas de aprendizaje, aunque implicara no dormir muchas noches.
Y el otro día estaba contando y literal trabajé en 25 países y estudié como en 10. Oye, eso está increíble. ¿Qué fue lo que más te llevas de trabajar en tantos países? Uno es la riqueza cultural del mundo, aprender de otras culturas sus cosas buenas. Por ejemplo, la honestidad en Finlandia es increíble. El balance de vida, el sistema educativo, ya te contaré por Ajá. qué mis hijos están en una escuela del bosque, ¿no? Por ejemplo, eso me llevo, ¿no? Entonces te llevas cosas increíbles de trabajar con esas culturas y las vas incorporando poquito a poco a tu vida, ¿no? O sea, mis hijos van ahorita en una escuela de bosque porque vi Finlandia y su sistema educativo, ¿no? Lo vas incorporando y tratas de tomarlo mejor. También dices, esto no lo quiero, esto no. Creo que esa es una parte. Y la otra es que somos más iguales de lo que parece, ¿no? Ok. O Es sea, lo como que te humano. pasa a todos Exacto, te lados. abres muchísimo, pero después es, finalmente todos somos seres humanos, anhelamos lo mismo, ser amados, amar, dejar un impacto, queremos cuidar a nuestros hijos, queremos un mundo mejor, etcétera. Entonces, somos muy diferentes y está increíble, pero al final un japonés, un chino, una persona de Alemania, una persona de Sudamérica, en el fondo queremos lo mismo. Está bien bonito darte Ujú. cuenta de eso. ¿Qué fue el país que no te gustó nada trabajar ahí? Que dijiste, no, o sea, ya me quiero regresar o la cultura no está padre. No trabajé, pero visité Japón. Me encanta, encanta Japón culturalmente, Ujú. pero creo que su cultura de trabajo es excesiva. Está desbalanceada. Sí, Ok. es un país que trabaja demasiadas horas, demasiada jerarquía, etcétera. Entonces, ver eso también lo vi en Taiwán. O sea, veías a la gente casi muriendo en el trabajo. O sea, realmente eso no me gustó en esos dos países. Ok, yo sé, como el super burnout y el Sí, estrés y... que creo que en alguna vez puede ser que haya épocas que tengas que trabajar mucho porque hay que fundar algo, pero no Ujú. creo que sea sostenible en el tiempo. No, no, para nada. Ujú. Elo, trabaja, ahorita dijiste que Google, Ajá. platícame cuando entras a Google, porque venías de Nokia, bueno, Ujú. estabas en Procter Gamble, Ajá. luego entraste a una agencia de marketing muy Ajá. famosa, Ujú. sales de ahí, entras a Nokia y Ajá. luego Google, o sea, platícame un poco de de tu carrera, porque estoy seguro que muchas que nos escuchan son, la mayoría son mujeres Ok. y son de un poco de 30 a 35 Ujú. años. Ujú. Entonces estoy seguro que están en una carrera que tú ya viviste, Claro, ¿sabes? sí, sí, sí. Y cosas buenísimas y cosas que ya no volvería a hacer, ¿no? A ver, trabajé 12 años en Nokia, me tocó ser de los primeros empleados de la oficina de México, justo por este tema cultural, estaban los finlandeses y con los mexicanos y no se entendía nada, y me tocó ver el despegue de una de las marcas más valiosas del mundo. Nokia llegó a ser la, no sé, cuarta marca más valiosa del mundo, me tocó Sí, ver fue el despegue impresionante. de sus celulares y todo, y pues me tocó viajar a Finlandia y a todos estos países nórdicos, ¿no? Y estuve muchos años ahí, estuve en diferentes áreas. Primero empecé con la parte de redes, después con la parte de celulares muchos años. Me Ok. tocó lanzar muchos de los celulares icónicos que ya son de broma, pero los indestructibles de carcasas y todo. Ese era buenísimo, duró. Buenísimo, yo no sé por qué no, son irrompibles. Quisiera tenerlos para mis hijos Sí. cuando me piden algo que, lo que sea, ¿no? Me tocó ver eso, me tocó ver un despegue de una marca, estar en las campañas de publicidad, en todo eso, y después me volví a cambiar a redes. En ese tiempo, Con redes entonces, te refieres a. las redes de telecomunicaciones, Ok, es el sí. marketing de lo que llaman networks, de todas las redes celulares, que es B2B marketing a nivel empresarial. Hice de consumo. Hice todos los puestos, lo único que me tocó cargar cajas, me tocó organizar eventos. Estuve en todas las áreas de marketing de Nokia y en las diferentes áreas, o sea, la de redes y la de celulares. Y fui extremadamente feliz en ese tiempo y una gran empresa y después, y me tocó reportar a Finlandia, a Estados Unidos y a Brasil. Ok, Y me o tocó sea, súper abrir, internacional. sí, y me tocó llevar región, toda Latinoamérica, me tocó llevarla y incluso me tocó vivir en Brasil unos meses abriendo operaciones, que fue increíble en medio del carnaval. Wow. Entonces estuve muchos años. La verdad, ahí una de las grandes lecciones es abrirte a hacer de todo. Hice de todo en marketing, trade marketing, B2B marketing, comms, todas las partes de marketing y aprendí muchísimo. Y Una pregunta. dime.
¿cuáles fueron los factores que llevaron a Nokia a ser de las marcas más valiosas? Un extraordinario producto. Y la otra fueron los primeros. Los países nórdicos, como muchos meses del año, todo el piso está congelado, no podían hacer la telefonía normal, que se clava en el piso y con postes. Entonces, son los países que idearon, con Ericsson y todo eso, idearon el celular, que es por aire, pero es dependiente del clima. O sea, realmente lo hicieron porque el piso está congelado o los postes se congelan. Entonces, por eso, fueron first to market, o sea, eran de los primeros que tenían celulares por estas condiciones Y aparte un buen climáticas. producto. Un gran producto, una ética increíble de trabajo, un enfoque. Me tocó conocer al hombre que lo creó, Jorma Ollila, y esta gente con una visión increíble y pues despegó la marca a niveles increíbles. Y después me tocó ver los errores que se cometieron en el camino para que la marca cayera. Pero, ¿Cómo qué errores? por ejemplo, Nokia fue el primero que tenía cámara celular. Las mejores cámaras del mundo de celulares era Nokia. Y como no era tan importante y marketing no lo veía importante, nunca publicitaron que tenían cámaras. Y llegaron los Samsungs y llegaron todas las marcas que empezaron a publicitar lo que ya el teléfono tenía. Wow. Pero el teléfono, o sea, errores estratégicos de no visualizar lo que la gente necesita y quiere. Entonces me tocó ver esa parte. Y cuando brincas a Google, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Google? En Google estuve casi 9 años. Sí, estuve casi 9 años. Google fue una experiencia increíble cómo me buscaron. Yo estaba en maternidad de mi primer hijo. Ok. Estaba cargando a mi bebé cuando de repente llega una llamada. Hola, somos de Google. Queremos entrevistarte. Y le digo, es que estoy cargando un bebé, está llorando. No hay problema, ve a acostarlo y toma la llamada. Tomó la llamada y era de recursos humanos de Google para que yo hiciera el proceso porque querían llevarme para abrir el área de marketing para pymes y B2B marketing de Google. Yo seguía en maternidad, me llaman, me buscan, tengo un proceso de varias entrevistas. En Google en ese momento te pedían hasta las calificaciones de prepa, me pidieron las de la universidad, checaron todo y demás. Y en eso me llaman y les digo, oigan, pero estoy en maternidad. Es que no nos importa. Te esperamos. Esa fue una primera señal de una empresa que ponía a la gente primero. Wow. Y acabando mi maternidad entré a Google. Oye, ¿qué crees que fue lo que hizo que te buscaran a ti y no a otra persona? Creo que había muy poca gente en México que sabía lo que era el marketing de adquisiciones, que era el marketing basado mucho en datos, en embudos de venta. O sea, eso no, en ese momento había poca gente. Y también gente que pudiera, digamos, entender la parte como creativa de marketing, pero sobre todo la parte numérica. Ok. Eso me lo dio muchísimo Nokia porque trabajaba con ingenieros. Entonces... Sí, creo que te metías a todo y por meterte a todo en tu trabajo pasado. Claro, es que es eso, creo que es esa apertura a siempre estar abierto a aprender, a ser curioso, y creo que el mundo tiene que aprender de que si un día me toca jalar cables voy a aprender, si un día me voy a, como me pasó en Procter, Excel, preguntas y demás, ¿no? Entonces creo que fue por ahí. También entiendo que alguien habló internamente muy bien de mi trabajo, me conocía justo de Nokia, y pues en esas fue. Y me tocó abrir el departamento. Oye, qué increíble. O sea, quiero recalcar ahí el tema de que estuvieras posicionada en cierto conocimiento, en cierta área, que tú, por meterte a todo y por tener le llama a la psicóloga Carol Dweck, ¿no? Growth mindset. Sí. O sea, esta mentalidad de crecimiento de, oye, no sé cómo hacerlo, pero voy a aprender a hacerlo. Exacto. Y eso te hace, te llenas de habilidades y aparte ahorita que dijiste, alguien me recomendó. Entonces, esa persona, no sé si la conoces o no, pero con alguna buena interacción que tuviste con ella. Es que nunca he aplicado un trabajo. Nunca he solicitado, o sea, tuve la suerte que nunca lo solicité. Ajá. Siempre alguien me recomendó. Entonces, también es parte de que tú, si te dedicas a hacer un trabajo bien hecho, la vida te abre puertas.
años después. Sí, la vida te va colocando Exacto. oportunidades. Exacto, o sea, y también es esta curiosidad y este conocimiento. No quiere decir que sea perfecta y seguramente hago muchas cosas mal, pero yo creo que si tú haces un buen trabajo, quizás un camino más largo y te toma tiempo, pero es un camino que te abre muchísimas puertas inesperadas a veces. Como Total. esa llamada de maternidad que te habla Google. Y Deja, aparte, déjalo, bebé. ¿Google qué? O sea, pues sí, el buscador, pues en mi mente no era esta gran empresa porque aparte, pues esto fue hace 12 años. Todavía la oficina de México tenía menos de 50 empleados. Sí, o sea, estaba arrancando. Exactamente. Y te toca abrir un área nueva. Ujú. ¿Y cómo estuvo el reto de ser líder, de conseguir gente, de armar equipos? Fue durísimo porque era un área completamente nueva. Vino una persona que le había llevado el área, había dejado el área 6 meses antes, se había ido y no habían podido contratar a nadie. Y llega y me escribe en un pizarrón, estos son los 11 canales de adquisiciones de anunciantes de Google. ¿Y qué es esto? Embedded Promo. Y esto, nunca lo había visto. Esto. Y aquí te entrego el área. Y yo, medio apanicada, tratando de ver, y en eso, pues, hablo con mi jefe, un tipazo, y le digo, oye, pues no entiendo nada, y me dice, pues vete a Estados Unidos. Entonces agarré un avión a San Francisco y ya después manejando un coche y me fui a Silicon Valley, a Mountain View, donde estaban las oficinas de Google, a sentarme con la gente que me iba a explicar. Y pues me senté con los mejores a que me explicaran. Después busqué a mi par en Brasil y le decía, oye, pues pásame eso. Y me busqué un par de mentoras, mujeres, que me dijeran por dónde. Entonces me decían, a ver, calma. Y entonces todo fue un trabajo de Pareto, o sea, de puros, o sea, pocas cosas que muevan los números. Entonces era ver los números. O sea, este 20% va a mover el 80% del revenue, pues me voy por lo grande. Explícame eso de que todo fue un trabajo de Pareto, porque mucha gente no conoce esa ley. Sí, es la ley de Pareto. Pareto, este hombre, dijo, y es una fórmula matemática que dice que el 20% de algo mueve el 80% de los resultados. Ok. Entonces, ese 20% es lo que más va a mover tu negocio. Por ejemplo, si tienes un negocio, puede ser que un producto sea el que pues mantenga el negocio y tú estás distraído viendo todos los chiquitos y los perfumitos y este se mueve más. O este tipo de cliente es el que más te trae. Por ejemplo, ahí aprendí una cosa, es una palabra técnica en marketing, pero dice LTV, ¿no? LTV. El lifetime value del cliente. Todos estamos buscando nuevos clientes, pero lo más valioso es el cliente que ya tienes y les vendes muchas veces. Ajá. Entonces, es empezar a ver los números de otra manera y enfocarte en las pequeñas cosas que mueven. Puede ser alguien que te compre múltiples veces o el que te va a comprar el ticket más grande. Entonces, me acuerdo, hacía yo mis matrices gigantes, aparte no uso también Excel, pero bueno, hacía mis matrices a ver, descubrir las 3 cosas que tenía que hacer que movían todo el número. En vez de hacer muchas, estas 3 cosas son las que van a mover toda la estrategia. Sí, como agarrar el gran dominó, como agarrar los 3 hábitos que te van a ayudar a Pintaba potenciar. pizarrones en Google, hablaba con gente y le decía a la gente, le preguntaba, a ver, si tú fueras en mi lugar, dame un consejo. No haría esto, no haría esto. Entonces empezaba a apuntar y empezaba a ver que la gente que más éxito tenía me estaba diciendo que por acá. Entonces pedía mentoría. Oye, qué importante eso de Y me sentaba a pensar. de no tener pena de preguntar a tus peers, ¿no? A tus colegas, a la brasileña, irte a Silicon Valley y decirles, oigan, explíquenme. O sea, creo que muchas veces en el trabajo no quieres pedir ayuda. Y por el otro lado, como dices, me sentaba a pensar. O sea, de que todo lo que te decían, no, y en el departamento de marketing en ese momento éramos 3 personas, 4 personas. O sea, era el momento fundacional de marketing de Google. ¿Y cuántas personas llegaron a ser? No sé ahorita, pero cuando yo dejé Google, o sea, entre empleados y quizá empleados 12 o 10 y becarios y gente externa otros 10. Pero nunca han sido departamentos muy grandes, pero la región ya era muchísimo más. Ok. Google, su marketing es pocas personas, altamente eficientes y con muchos sistemas. Y la otra tiene una cultura donde aprendes de lo mejor de otros. Entonces no estás retrabajando todo, sino se comparte todo para que todos crezcan. Y entonces tu labor es más bien traerte lo mejor y hacer tu labor mucho más fácil.
y luego compartir ese conocimiento Exacto. con Es tus una peers. cultura que en ese momento compartía muchísimo. Ok. De construir un equipo Ujú. y ciertos años, ¿cuáles fueron como los mayores retos que tuviste para poder ser una buena líder? Ok. A ver, como cultura, Google es una cultura increíble, pero hay una cosa, cuando tienes mucha gente que llamamos alfa, que todos son muy buenos en lo que hacen, Ujú. es difícil que alguien no quiera sobresalir, sino eche el papel para atrás, ¿no? Entonces, es una gestión de equipos difíciles con mucha gente, Sí, porque pues tienes a muy fuerte. mucho protagonista, ¿no? Mucho Mucho. protagonista, mucha gente altamente inteligente que cree que su camino es el mejor. Entonces, creo que esa gestión, siempre en esas empresas de Silicon Valley, va a ser un reto enorme y es algo también que te cansa mucho porque es gestionar que todo el mundo quiere ir ahí, ¿no? Eh, Ok. Creo que eso. La otra era encontrar a la gente, gente que pudiera adaptarse a una cultura amorfa. O sea, era una cultura que no tenía muchas reglas en ciertos temas, pero pues tú amabas tu camino. Era como ser emprendedor dentro de una empresa todo el tiempo. Todo el tiempo estabas diseñando, cambiando. Pero eso no confunde a la gente que si no hay una cierta estructura, o sea, Es que tienes una estructura, pero a la vez no la tienes. Entonces, porque los cambios, etcétera. También alguien que pueda manejar muchísimo la frustración. Me acuerdo que hacíamos un plan de marketing y de repente llegaba a Estados Unidos y nos decía, no, corta el presupuesto, no, duplica las ventas, no. Entonces, rehacías. Entonces, son culturas que exigen mucho autodominio, son ok. culturas que exigen mucho que seas emprendedor dentro de una empresa, lo cual suena raro, pero es como esa persona que tiene self-driven, digámoslo así. Y también son culturas donde hay muchísima competencia y son duras, o sea, estás compitiendo con gente buenísima en muchos mercados y todos quieren crecer. Sí, todos están luchando por ser mejores y dar más y dar más. Exacto. ¿Cuál fue tu momento de quizá de quiebre o el más difícil, el más complicado en este camino profesional? No necesariamente en Google, pero en toda tu trayectoria corporativa. A ver, hay un momento personal durísimo y si quieres ahorita te cuento de uno que me llevó. Los dos creo que tienen muchos frutos, ¿no? Nuestra segunda hija, nosotros somos una familia por adopción, nuestra Ujú. segunda hija llegó por adopción Qué y bonito. sí, y es increíble, cuando Google me contrata me dicen, pregunto sobre la maternidad, sobre adopción, ya estábamos en el camino y Google me dice, no, es la misma que si fuera biológico, o sea, en ese momento eran un montón de meses pre y antes, y me dicen, lo único que no tienes es el pre, o Ujú. sea, los 15 días o los 40 días antes del parto, pero tienes todo lo demás. Yo tranquila, ¿no? Y llega el momento que ya nos avisan que vamos a ser papás por adopción y todo, y que me encuentro que alguien había cambiado las reglas y me daban, en vez de 5 meses, que eran los meses en ese momento, me daban 45 días. Wow, o sea, demasiado tiempo. Me daban solamente 45 días versus los 5 meses de maternidad que daban y en una adopción pues tienes un tema ahí. Sí, tienes Y que, o fue, sea, bueno, no me imagino, pero o sea, es y conectar, es es todo, estar, y es. tienes que arreglar tu vida con 2 hijos, muchísimas cosas. Y me acuerdo muchísimo haber llorado como nunca he llorado porque sentía la injusticia de que pues estaban discriminando esa maternidad versus una maternidad biológica y para mí era lo mismo, ¿no? Wow. Me tocó que la directora de recursos humanos en ese momento llorara en la llamada conmigo y me dice, es la injusticia más grande que he visto y no lo puedo creer. Abogados, gente de los departamentos y todo, mi jefe me apoyó, su jefe me apoyó. Sin embargo, por un error de una política, no se podía hacer la excepción. Y entonces fui discriminada por una adopción en mi maternidad. Ujú. Al final pudieron encontrar y el director de Latinoamérica me dio la flexibilidad de pasar trabajando en mi casa algunos meses para pues tener esa maternidad, Claro, wow. pero era la incongruencia de ser una de las mejores empresas del mundo, de las marcas más valiosas del mundo y que eso pasara. Ahora me siento muy orgullosa porque mi caso se escaló a los más altos niveles. Gente de departamento se quejó, dijo, oigan, eso es discriminación. ¿Cómo cambias la maternidad de alguien y le dices que su maternidad?
Y el caso de mi hija fue uno de los casos que cambió todas las reglas a nivel mundial de Google. ¿En serio? Y ahora la maternidad por adopción es exactamente a la maternidad biológica. ¡Wow! En términos. Y estoy muy orgullosa de que me dolió muchísimo. Creo que ahí empezó como mi decir, no puedo dar el alma por una empresa, porque las empresas tienen sus propias reglas y sus propios juegos, pero a la vez vi que uno podía luchar por cambiar el camino, aunque no me tocara a mí, de los demás, y que no volviera a pasar. Eso está increíble, o sea, qué bonito esa dificultad o esa adversidad, el levantar la voz, sí que ha de haber sido complicado y, o sea, no me imagino todas las personas, todas las voces, los abogados, pero ya el resultado que obtuviste y que se haya escalado a nivel mundial, Sí, o sea, sí es demasiado se orgullo. consideró en su momento un caso de discriminación. Porque estás discriminando la maternidad dependiendo de dónde viene el niño. Y no Ajá. debe de ser así. Entonces fue padrísimo. Y creo que ahí fue un momento durísimo. Incluso consideré dejar el trabajo, botarlo y decir, yo no puedo aquí. Pero bueno, se dieron muchas cosas muy lindas después y demás. Y creo que lo otro fue todo el camino de tomar la decisión de que ya no era mi camino. Que fueron... Eso nos va a llevar mucho a este libro, que Exacto. aparte lo pedí por ti Ah, bueno, gracias. y lo estoy estudiando, Ajá. este, sobre justo diseñar tu vida. O sea, tienes toda una identidad basada en, eres la más fregona en Google, eres la supercorporativa y los objetivos y resultados clave. Me imagino que haber sido súper complicado Uh-huh. ya no voy a hacer esto. ¿Y quién voy a ser? Sí, bueno, y se da en un momento que yo debería de haber sido la más feliz, porque en ese momento llevaba pymes donde sentía un llamado increíble y me cambian a la parte de large accounts, de marketing para las grandes cuentas, pero aparte me dan la encomienda de hacer la narrativa de YouTube para la región. Ok. Y pues YouTube es todo esto sexy, increíble, maravilloso. Y algo en mí decía, ya llegué, ¿qué me sigue? Y en eso, pues empezaba la presión, oye, ya te tienes que mover, llevas muchos años, la gente no es común que lleve tantos años, y es, oye, vete a Estados Unidos, tienes que irte a otro país, Es que busca vente a escalar. ventas y todo. Pero algo me decía en mí, si me muevo voy a moverme para lo mismo. Y empecé en Google, que es maravilloso, te dan dinero para educación, mucha gente se pagaba cursos, yo ahí me pagué un curso de, no sé, de public speaking, me fui a San Francisco, etcétera. Padrísimo. Pero lo que decidí es hacer un proceso de coaching. Y negocié 2 procesos de coaching. Uno pagado por mi director para un coaching de carrera para ver qué era mi siguiente paso. Ok. Tenía buenas calificaciones de desempeño en Google y lo podías pedir. Y la otra era que seguía, yo me lo pagaba con el dinero de educación. Y decía, hay algo en mí que ya llegué a donde todo el mundo quiere llegar, a llevar el branding de YouTube y hacer estos eventos increíbles de YouTube ahí, y mi corazón ya no está saltando. Y en ese proceso descubro el proceso de Design Thinking, que es el proceso de la Escuela de Diseño de Stanford, que es un proceso bellísimo de rediseñar, reimaginar, probar, etcétera, que se usa mucho para el desarrollo de productos y para hacer productos nuevos. Pero descubrí que estos autores, que son profesores de la Escuela de Diseño de Stanford, la D School famosa, habían escrito un libro que me llamó del corazón, que se llamaba Designing Your Life. Pero bueno, antes voy a decir que yo ya había leído un libro que me había dado un chico que trabajaba conmigo y que hablaba, este chico se lo habían dado, venía del IPADE y se lo habían dado a leer en el IPADE, y es un libro de Clayton Christensen que se llama How Will You Measure Your Life. Entonces, ¿cómo vas a medir tu vida? Ajá, ¿contra qué medida lo vas a medir? ¿Las medidas del mundo, las medidas del corazón, las medidas de trascendencia? Es un libro increíble y creo que ahí empezó el quiebre de decir, ¿contra qué estoy midiendo mi vida? ¿Qué quiero? Sí, de ¿Dónde que quiero? quiero seguir aquí o quizá ya es para otro lado, Y ¿no? quiero seguirme peleando por el siguiente puesto, quiero seguir en como crecer más, mi siguiente nivel, puesto, dejar la vida por llegar a más y más y más, pero ese más, estoy viendo a la gente que está ahí feliz y veía algunas directoras o vicepresidentas o vicepresidentes y no los veía felices.
Wow. estando en una de las mejores empresas del mundo. Y dije, los veo felices, los veo con vidas plenas. ¿Quiero ser como ellos? Quiero ser. Entonces empezó con ese libro que se llama ¿Cómo voy a medir mi vida? How will I measure your life? Pero el proceso profundo lo hice con Designing Your Life. Y me acuerdo haber leído el libro, me compré el curso en línea. Ok, que aquí, a ver, aquí lo están viendo. Es Exacto. el libro y vamos a poner todos los links aquí abajito. Sí, entonces este libro lo que habla es que tú puedes diseñar tu vida y que la vida no es al azar, sino tú puedes diseñarla para ser mucho más feliz, pleno y dejar un legado al mundo. Creo que muchos tenemos la idea de que sí se puede y creo que también muchos dicen de que no se puede. Es nada más para gente con ciertos privilegios, ¿no? Claro, y que tienes que tener por lo menos las necesidades cubiertas. Y claro que no todo mundo en todos los países, en todos los mercados, tiene esas libertades de poderlo hacer, ¿no? Yo estaba trabajando mucho, tenía mis 2 hijos, tenía una vida, o sea, Estabas a tope. Estaba a tope, pero me daba tiempo de esos espacios para leer el libro en la noche, tomar el curso y hacer los ejercicios. Me acuerdo incluso una vez le dije a mi esposo, me voy a ir a un hotel 3 días solamente a meterme y a repensar qué viene, ¿no? Y tenía mis cuadernos blancos, así, con mis plumas de colores. Ajá. Me gusta escribir con tinta y entonces pintaba muy mal, una letra horrible. La tuya es muy bonita, pero y bueno, pintaba y creo que el ejercicio que me hizo rediseñar todo es uno que viene en este libro y que habla de Design Thinking, que es las odiseas. Ajá, que ahorita lo estamos platicando, que Sí, hay 3 sí. odiseas, ¿no? Hay 3 odiseas. La primera es, y pintas 3 líneas, y primero es como ves, lo puedes hacer a 3 años o a 5 años. Ok. ¿Qué va a pasar? Al principio es en los próximos 6 meses, en el primer año, segundo año, tercer año, ¿no? Si tu vida permanece igual. Y entonces yo escribía, si mi vida permanece igual, pues voy a vivir en la Ciudad de México, mis hijos van a ir al colegio que siempre fue mi familia, voy a vivir en esta zona, quizá lo que hago es comprar una casa más grande, y es una trayectoria lineal. Sí, o sea, es como el caminito que crees que vas a vivir por cómo ves a tus familiares, ok. Ajá. Entonces mi siguiente paso es irme a Estados Unidos con Google, o mi siguiente paso es el siguiente puesto o el puesto de mi jefe, o irme a ventas. O sea, mi camino era poquitos caminos dentro del corporativo, pero era y seguir al siguiente nivel para mi siguiente puesto, ¿no? Empecé a ver ahí y lo que haces es que pones como batería, bueno, pones como estos medidores de gasolina, ¿no? Ajá. Entonces pones qué tanta salud, qué tanta alegría, qué tanto propósito. Tú pones las mediciones y mis mediciones estaban hacia abajo. O sea, el caminito El caminito que ibas a seguir era todo hacia abajo. O sea, como que no sentías... No, era en el mundo, ante el mundo era un camino de avance. Mis hijos van al mejor colegio, siguen avanzando y este colegio es su camino. Vivo en la Ciudad de México, crezco a la siguiente casa. Vivo aquí, sigo en el corporativo, sigo en Google y me voy a Mountain View, lo que sea. Entonces, tu trayectoria es hacia arriba, pero es en una misma línea. Y tienes que calificar si te da energía o no. Y veía que no me estaba dando energía. Wow. La siguiente es... Quiero, todos los que están escuchando y viendo esto, si quieres diseñar tu vida, al menos hagan este ejercicio. Sí, ¿no? Extraordinario. O sea, porque al menos ahí, si este primer camino no te emociona tanto, no tienes tanta energía, bueno, creo que es como para repensar qué hacer con tu vida. Exacto. A ver los otros 2 caminos. Y bueno, y aparte decías, bueno, voy a esperar a estas vacaciones para viajar con mis hijos. Voy a esperar a esto, a que pase esto. Cuando tengan 12 años vamos a hacer. O sea, pero era un poco esperar. El siguiente es, ¿qué pasa si eso principal del primer camino desaparece? Uy. Y quitas un factor que es factor fundamental, dependiendo de cada quien es, voy a decir, si no me caso o me caso. Pero en mi caso era, si dejo el mundo corporativo. ¿Qué pasa? O en mi caso es que llevo 7, 8 años viviendo de ser creador. Claro, desaparece el que seas creador de contenido en el formato actual. Y la siguiente es, ¿cómo rediseñarías tu vida? Y sueña, y pinta. Es más, te piden que hagas unas hojas y pintes con símbolos, ¿no?
Antes te piden, hay un ejercicio muy bueno que es la montaña de tu vida, los valles y las montañas, los puntos más altos de alegría, los más bajos. Y entonces pintas tu línea de vida y pintas Ajá. los altos y los bajos, ¿no? Y me daba cuenta que estaba pintando y que mi vida estaba así, con pequeñas alegrías, pero ya no tenía, estaba con pequeñas alegrías, logré el título, logré esto, y grandes logros corporativos, pero Claro. logré esto, pero en la escala de la vida no eran tan grandes, no eran cosas tan grandes. Ok. Entonces, en la siguiente, yo pongo, bueno, ¿qué haría? ¿Sabes qué? Si no estoy atada a la ciudad, mi sueño es que mis hijos vayan a una escuela de bosque y quiero vivir en la naturaleza. Entonces me miraba y decía, ay, voy a vivir en California, en el bosque, ¿no? Lo siguiente, quiero poder tener 2 viajes al año grandes de aventura con mis hijos y mi familia y mi esposo. Entonces ponía que quería, mi hijo ama la comida japonesa y que lo iba a llevar en 2 años a Japón. Ajá. Y que iba a ganar dinero. Y empecé a poner, quiero digital for good. Quiero que el... Digital para el bien. Exactamente. Quiero que lo que aprendí en el corporativo, en estos 2 grandes marcas, se utilice para el bien. Y empecé a poner digital para educación. Y empezaba a poner el gran me acuerdo mucho de que yo veía en Google y en Nokia que el gran democratizador es la tecnología. Es lo que permite que no importa nazcas pobre, rico, estés en China, estés en un pueblito y todo, si tienes acceso y el criterio para digital, tú puedes estudiar lo que quieras en el mundo. Tú puedes estudiar en Harvard gratuito estando en México. Sí, o sea, ahí están los cursos, si tienes el acceso a la plataforma. Exacto, tú puedes ver los discursos de la mejor gente del mundo con subtítulos, si no hablas inglés, poniendo en YouTube subtítulos. O sea, el mundo se abre cuando tú abres digital. Claro, un digital responsable, ¿no? Claro. Entonces, primero era como esta carrera corporativa, lo mismo, Ciudad de México, quizá un cambio a otro lugar, etcétera. La primera odisea y luego la segunda. Y era mucho esperar al momentos, ¿no? La siguiente era, wow, no, me voy a llevar a mis hijos un tiempo a una escuela de bosque y puse Finlandia, puse una escuela en Bali, no sé qué, y voy a emprender. Y todas mis métricas de alegría empezaban a subir en la siguiente. Y la tercera era, ¿qué harías si el dinero no fuera un impedimento? O sea, si el dinero ya estuviera resuelto. Si tú en este momento tienes suficiente dinero para que todo esto y rediseñas sin límites. Y me di cuenta que ese rediseñar sin límites estaba pareciendo mucho al segundo emprendiendo, donde de todos modos llevaría a mis hijos a una escuela del bosque, donde de todos modos utilizaría lo que aprendía. Y algo que vi y que aunque no es perfecto, es el poder de YouTube para la educación. O sea, yo lo vi, me tocó ver cómo educaba. Hicimos un evento enorme que incluso ganó un récord Guinness de educación para pymes. Me tocó organizarlo con el gobierno de México y usando el poder de YouTube y de video, se educó a cientos de ciudades en México para emprender. Wow. Entonces, yo decía, no, pero aparte si yo emprendería enseñando digital bien a gente que pueda llevar un mensaje que cambie al mundo. Y entonces todas mis métricas subían. Y cuando ponía sin límites el dinero, decía, pero no me quisiera retirar. Quiero, de todos modos, hacer la 2. Hay que seguir. Ajá. Probablemente a ti, Rorro, no quisieras, si tuvieras el dinero resuelto, no dejarías de hacer muchas cosas que haces hoy. No, literal, he pensado eso porque mi papá es minero y está la ilusión de que si le pegamos a la mina, claro, ya se resuelven las siguientes generaciones de los Echaves. Ajá. Y no le hemos pegado. Ajá. Pero sí digo que, oye, si un día le pegamos y si ya está resuelto mi generación y mis hijos, ¿qué haría? ¿Qué haría diferente? Y literal es ser más profesional en lo que estoy haciendo. Eso claro. es lo que haría diferente, pero seguiría haciendo esto, o sea, un micrófono, creando contenido. Totalmente, ¿no? O sea, igual siendo más profesional, pero sí, seguiría el mismo camino. Yo probablemente me dedicaría a enseñar y hacer estrategias porque una parte es enseñar YouTube y cómo se usa estratégicamente, que creo profundamente en eso, y cómo aparte se leen los datos y se trabaja menos, pero se hace mejor. Y por el otro lado es
todo el potencial para usar la tecnología para el bien, para proyectos de ONGs, educación, inclusión digital, emprendimiento femenino, que las mujeres se puedan quedar en su casa y trabajar y Esto estar es con una sus hijos. maravilla. O sea, la tecnología bien usada democratiza y genera libertad y demás. Claro que se puede usar para cosas muy malas, pero yo sentía ese llamado de decir, oye, me tocó estar en o sea, tengo una foto donde estoy con Larry Page y Sergey, los fundadores de Google, a 2 filas. Me tocó estar en las oficinas de San Bruno, en YouTube, con los más grandes youtubers del mundo, sentada en las mesas donde se tomaban esas decisiones y veía los números, y veía el potencial, y veía... Que Entonces, esto debería de ser para hacer más bien. Exacto, pero mi lugar ya no era ahí. Entonces, bueno, la energía bajaba y yo ya llevaba como muchos 2 años, etcétera. Vienen cambios en el departamento de marketing, vi cosas que no me gustaron, yo ya estaba incómoda, etcétera. Y llega la pandemia, nos encierra y en eso hay muchos cambios en Google y digo, es el momento. Es el momento de Es el momento. hacer las odiseas, de seguir la odisea correcta. Es el momento de darme un sabático. Ok. Porque parte de mis odiseas es que yo quería un sabático para viajar. Pero bueno, acabé encerrada. Entonces, bueno. Voy a viajar y Voy a pandemia. viajar, mi sabático, voy a dejar el corporativo, voy a bajar. Hasta había planeado el dinero que necesitábamos. Decían, no, nos vamos a ir con los niños a una escuela en Bali, que es la Green School, y quiero que vayan y aprendan inglés. Wow, hasta a mí se me está antojando. No, increíble. Ya hay unas escuelas increíbles. Pero bueno, salgo del corporativo y pues es como tirarte al vacío. Y aunque había planeado la parte financiera, dices, ¿y ahora qué hago? Y bueno, me tomo un tiempo, estoy con la familia, etcétera, claro, en pandemia. Y en eso me doy cuenta que estoy amplísimamente aburrida. Y que digo, tengo todo esto que dar, entonces me pongo a estudiar muchas cosas, etcétera. Y en el camino se me empiezan a acercar, me meto a algunas comunidades de creadores digitales y todo. Siguiendo estudiando. Siguiendo estudiando, aprendiendo y todo, pero me doy cuenta que yo vengo de un mundo completamente diferente y estaba oyendo a estos creadores que estaban usando unas herramientas que yo no conocía y hacían cosas que yo no veía, pero que todo lo que yo sabía no lo estaban usando. O sea, cosas que usan los mejores startups de Nueva York, de Silicon Valley, medición, herramientas digitales, planeación de OKRs, de ciertas cosas, y no lo están usando. Y en el camino, un poco sin planearlo, me empiezan a tocar a la puerta gente que me dice que sí los ayudo. De que, oye, tú sabes todo esto de data, de indicadores, necesitamos ayuda. Entonces llega un creador y me dice, tengo mi canal de YouTube, un canal de, voy a decir, 1 millón de seguidores, pero no sé qué pasó, por qué está caído, por qué dejó de monetizar, por qué no vendo, por qué no. Entonces me meto noches a ver y vamos a hacer este ajuste, vamos a hacer esto, vamos a experimentar y empiezo a ver que explotan y crecen o se dan ciertas cosas, otras cosas veo que no funcionan, como que me empiezan a llamar y dar permiso de jugar con lo que sabía y de ahí surge que dije, creo que mi camino es una consultoría. Ya después de un tiempo pasa y de dar consultoría 1 a 1 con muchos de los muy grandes creadores de la región, digo, voy a hacer un curso. Y el curso lo hice como se llama en Silicon Valley, se llama un MVP. Un MVP, que yo estuve en ese curso. Sí, tú estuviste. Yo y mi equipo, ajá. Sí, que es un Minimal Viable Product. Vamos a grabarlo en Zoom, aunque no sea perfecto. Eso sí, la información va a ser la mejor. Voy a traer lo mejor que yo he visto durante estos 20 años de carrera y vamos a enseñar. Y de ese curso pues surgieron crecimientos muy grandes en muchos creadores, muchas grandes noticias y me empezaron a llamar. Oye, qué impresión, cómo lo que diseñaste e incluso antes de dar el brinco. O sea, porque creo que muchos piensan que es diseñar tu vida y ya tomar la decisión mañana. No, o sea, diseñaste y estaban pasando cambios y no sé cuántos años pasaron, quizá 1, quizá 2. Y cuando ya viste el momento fue, ok, pandemia, venga. Y le brincas en pandemia y luego que de alguna manera tú tenías visto el canal de negocio digital, o sea, el camino del negocio digital,
y te empiezan a hablar de que, hey, YouTube, ¿no? Ajá. Entonces, ok, coaching, ¿sabes? O sea, qué importante es también como adaptar tu camino y aprovechar las oportunidades, ¿no? Sí. Y bueno, pero aparte pasó algo todavía más interesante, Rorro. Yo no me veía viviendo en México. O sea, mi odisea Sí, que decía que querías, yo quiero vivir en el bosque, quiero vivir en California, en un quería y dije, bueno, no pude, quería pasar un tiempo en Alemania, que mis hijos aprendieran bien el idioma, otro tiempo. Pero realmente yo ya me veía un poco fuera y viviendo en otro país, Ujú. en el bosque y todo. Entonces dije, ¿dónde quiero estar? Donde hay mucho tech y donde hay naturaleza, y dije, todos los grandes creadores y toda la gente de Silicon Valley está huyendo a esta ciudad. Yo Ajá. quiero irme a Austin. Fuimos a Austin, visitamos escuelas, vimos todo, mi esposo y yo, para irnos para allá. Y en eso, de regreso de Austin, de haber ido con la familia a ver justo que nos queríamos mudar, porque Ajá. yo ya me quería de ese diciembre, hace un año y medio, hace 2 años con este diciembre, en ese diciembre, hace 2 años, fuimos a ver casas. Y en ese inter, yo ya estaba dando consultorías, en ese inter nos da a mi hijo mayor y a mí COVID, pero nos da una variante muy fea, muy fuerte, Ok. y nos dio el COVID que te da long COVID, que te deja secuelas, ¿no? Yo me dejé de poder concentrar mucho tiempo, mi hijo también, Wow. de inflamación sistémica y todo. Entonces, en el camino de buscar soluciones, fuimos a doctores y todo. Llevamos 3, 4 meses, mi hijo de 10 años y yo sintiéndonos mal. Fuimos con un médico amigo que vive en Valle de Bravo. ¿Y este médico es tradicional o Es más un médico funcional? alópata que se fue al lado de pues terapias alternativas, Ayurveda y todo. Se llama Dieter Lenoir. Ok. Es un médico con una vida increíble que tiene el rancho más hermoso de México. Wow. Entonces hablo con Dieter y le digo, y me dice, me siente y me dice, a ver, Elisa, tú y tu hijo pues no se sienten bien. ¿A qué le estás jugando irte, llevarlo a otro país, con otro idioma, lejos de tu familia y todo, Qué si buen tienes análisis. Valle de Bravo a la vuelta? Y ofrece todo lo que estás buscando. Estar cerca de la ciudad y de tu familia, pero aparte de que tus niños crezcan en la naturaleza. Bueno, salí de la consulta, miré a mi esposo y dice, ¿será? Y en eso, Austin, se empiezan a cerrar puertas. O sea, Sí, muchas que cosas las se empiezan casas, a que no, esto y dificultar, lo que otro. no, que la visa, que donde estaba, que el que iba a sponsorar la visa no cumplió. O sea, cosas así. Y dije, ¿será? En eso decidimos que ya el colegio no era el colegio para nuestro hijo, por el COVID y demás. Y en eso dijimos, vamos a explorar Valle. Y descubrimos que en Valle Bravo había una escuela de bosque. Ajá. No, hombre, pues lo que habías diseñado. Lo que había diseñado 2 años y medio antes. La escuela tipo Finlandia, en el bosque, con una calidad de vida increíble, sin estar lejos de ver a mis papás que estaban a 1 hora y media, sin Ujú. separarme de la Ciudad de México. Y en eso que abro ese camino, empiezan a llegar decenas de propuestas de trabajo, de consultorías y más consultorías y más consultorías y más consultorías, pero algunas que requerían que, todo era online, pero unas que requerían que viniera a la Ciudad de México. Ujú. Y volteó y le dijo a mi esposo, ¿y si experimentamos? Y nos fuimos a vivir de la Ciudad de México, dejamos el colegio donde había estado mi familia 135 años. 135 años. Dejamos el colegio de que mi familia había estado 5 generaciones. Dejamos la ciudad en la que nací y llevaba más de 40 años viviendo. Dejé el mundo corporativo, que ya lo había dejado hacía unos meses, poquito antes, y rediseñamos nuestras vidas. Y no ha sido un camino fácil, pero pues fui de la ciudad al bosque, del corporativo al emprendimiento, del Tech for Good corporativo al Tech for Good en emprendimiento, del colegio tradicional a O la sea, escuela de bosque. las cositas de energía están a tope. Todo, todo lo que había planeado en la Odisea de en medio se cumplió. Más tarde de lo que esperaba y de una forma diferente. O sea, las ciudades eran otras y todo. Pero en su base, todo era lo que yo había rediseñado. Qué increíble. Está, Sí, está increíble por porque este libro que Designing Your Life. Y es el poder de un buen libro claro, y de aplicar los conocimientos.
que pueden cambiar nuestra vida. O sea, me contabas también lo del libro de Measure What Matters. Ajá. No, perdón, el otro, el de How Will You Measure Your Life. Mira, puros measures. Sí, puros measures. Sí. De cómo este libro le cambió, o sea, muchos tomaron decisiones enormes de sus vidas por lo que leyeron ahí. Sí, es que Measure What Matters, Clayton Christensen era un profesor de Harvard y él es muy famoso por un libro que se llama The Innovator's Dilemma, que es qué pasa con las empresas que dejan de innovar y cuando tiene, o sea, el crecimiento. Y era un profesor súper querido en Harvard y escribe este libro y se vuelve un clásico dentro de Harvard de cómo estás midiendo el éxito en tu vida, cuáles son esos parámetros. Déjate de preguntar. O sea, el siguiente puesto es, ¿cuál es el parámetro que mide que ese siguiente puesto sea lo que te haga feliz o pleno? Ok, o sea, es tipo más reconocimiento, Exacto. más... Ok. Entonces, How Will You Measure Your Life, que lo había leído bastantes años antes, me sembró una pregunta y tú podrías ver este libro y How Will You Measure Your Life, todas las páginas dobladas con colores, Sí, que o sea, pongo estrellitas, las páginas dobladas, así leí ahí, o sea, yo normalmente leo con un color y si vuelvo a leer el libro, cambio de color y veo que volví a leer un párrafo, como lo harías en Kindle, ¿no? O sea, pero yo a la antigua, ¿no? Y puedes ver How Will You Measure Your Life y Designing Your Life, que hay páginas donde hasta las he leído 3, 4 veces con diferentes colores. Es que está increíble que depende de lo que estás viviendo, es la información que captas y que recibes. Claro. Oye, a mí me sorprende mucho el hecho de el dejar una identidad de corporativa y emprender de tantos años, de la ciudad, de, oye, ¿cuántos años dijiste que estaban en la escuela? Sí, o sea, sí, 5 generaciones. Es un legado ahí, los Wolfen, no sé cuál escuela. A mí se me hace impresionante, o sea, y quizá hay gente que tiene esos mismos, que ahorita los ve como candados de, quiero cambiar de trabajo, quiero mudarme de ciudad, quiero vivir una vida diseñada por mí, pero no se atreve. Claro. ¿Qué les recomiendas a esas personas para que puedan diseñar una vida? El libro también, o sea, todo lo que es la metodología en Silicon Valley, lo que dice es, haz pequeñas pruebas con poco riesgo. Aunque yo tomé un gran riesgo, cuando dejé Google me empezaron a llamar otras empresas, o sea, me llamaron, me acuerdo haber tenido entrevistas con Apple, con Samsung, o sea, unas quedé, otras no, etcétera, ¿no? Pero me empezaron a buscar corporativos muy buenos, aún en pandemia, ¿no? Y te cuestionas, dices, estoy loca, estoy haciendo una tontería y todo, pero lo que dice es que hagas pequeñas pruebas, tal vez no hacerlo como yo, que sueltas el mundo. Un ejemplo, quieres vivir en otra ciudad, ¿por qué no rentas un Airbnb durante un mes? Y tal vez te des cuenta que te aburres como loco o que eres muy feliz. Un experimento, que hagas pequeños experimentos de vida. Por ejemplo... me gusta ese approach. Sí, que es todo el tema de iteración y experimentación. O sea, haz experimentos. En marketing lo haces mucho. Por ejemplo, estaba oyendo a un creador digital que, voy a decir algo, una cosa clásica es que anuncias que vas a lanzar un producto, pero no lo fabriques todavía. Anúncialo y ver si hay demanda. Esa es una de las formas. Lanza un producto antes de que esté listo, iteras en el camino con el feedback de la comunidad. Ok. Un poco eso, nosotros... eso también en nuestra vida. Claro. Entonces lo que dice Designing Your Life es que sueña esto, pero haz pequeños experimentos. Cosas que tengan pocos riesgos y que pruebes un poco de esa nueva vida y esa nueva ropa que te vas a poner, ese nuevo estilo de vida. Y con esas pruebas empieces a rediseñar con poco riesgo las cosas. Me gusta el approach que, oye, es que no sé si irme, por ejemplo, a mí me decían de que, oye, qué miedo irte a vivir a la Ciudad de México. Y yo cuando vine para acá, yo pensaba que venía 3 meses. Wow. Entonces dije, pues pruebo por 3 meses y luego me regreso. Y ya que estoy aquí y estoy 2 meses y que dije, ¿sabes qué? Pues mejor busco un depa y que el depa me dicen, oye, el contrato es de 1 año. Y dije, bueno, me quedo 1 año. Y pues ahorita yo voy a cumplir, o sea, ya llevo 2 y medio, casi 3.
Pero justo fue con, si vas a hacer un gran salto, da más miedo. Y si Ujú. haces un pequeño saltito, no da miedo. Y hasta da curiosidad, hasta emoción, hasta te ayuda a Ujú. cambiar la rutina. Sí, por ejemplo, fui a Austin, me tocó un clima increíble, fui a Austin a ver casas, ¿no? Y después fui a justo me certifiqué como consultora con un instituto allá. Me tocó ir en un momento de un calor infernal, casi Ujú. 45 grados, que de verdad caminar de un lugar a otro no podías. Y me vi viviendo ahí y dije, Madre Santa, si yo, o sea, ahora estoy experimentando por esta consultoría a la que iba, vivir aquí, tal vez no es mi lugar. O sea, empiezas a probar cómo te sientes, etcétera, ¿no? La otra es, si quieres dejar el mundo corporativo, empiezas a emprender en tu tiempo libre o empiezas a tomar proyectos literal. Yo, unas primeras consultorías me daba pena cobrar y decía, es que lo que yo sé del mundo corporativo y lo que yo sé hacer, no sé cómo va a aplicar No sé si va a ahora funcionar acá o no. contigo. O sea, yo usaba OKRs, yo usaba esto, no sé cómo va, pues yo lo experimento y no cobraba. O sea, no tienes que empezar hasta arriba, a veces es cargando cajas, Ajá. es no cobrando, es dando consejo, es jugando, es creando un producto temporal. Esto que te decía de que se hacen muchos productos y no se fabrican hasta que se lanzan. O sea, primero se lanzan y se posicionan y después se fabrican. Sí, ya después de que ves la demanda, Exacto. Los cursos los haces en formato MVP, los haces en su mínimo, o sea, los haces sin gastar mucho, usando tu Zoom, montándolo en una página gratuita, como entendiste, no perfecto. Hay varias cosas. Primero es falla rápido, fail fast. ajá. La otra es you will iterate en el camino, iteras en el camino. O sea, todo el tiempo estás midiendo, iterando. Y la otra es que nunca construyes hasta probar. O sea, siempre haces lo que es un producto mínimo viable o haces un producto y no lo fabricas hasta que hay demanda. Es que justo estas metodologías ágiles de Silicon Valley pues también aplican a nuestra vida. Claro, O y sea, a cómo rediseñar tu vida. a rediseñar tu vida, o sea, a rediseñar tu camino. Fracasa rápido, o Ujú. sea, prueba, itera, cambia, o sea, busca mejorar. Y Me la data encanta. te lo va a decir, ¿no? Y por eso, ahorita, por ejemplo, un ejemplo muy claro. En YouTube, tú puedes hacer una serie de videos, ponerlos, invitar a tu comunicador a verlos y que la data te Ujú. diga primero, te diga si hay demanda afuera y cómo reacciona a cada video, a cada parte del video, tu comunidad. Te mencionaba antes de que en un video tú puedes ver donde la gente se regresó. Sí, eso vamos a hacer con este video, con este episodio. O Exactamente. sea, lo más visto es lo que me comentas. Lo más visto, pues eso lo partes y. Y son curvas públicas. O sea, tú en un video de YouTube puedes ver y tú te pones en el buscador y te van a salir curvitas. O si estás logged in en vidIQ, que es una herramienta de inteligencia artificial para YouTube. Ujú. Y tú puedes ver, ¿cómo se llama? Donde la gente se regresó, porque son picos. Y donde la gente se salió y qué no les atrajo y qué les atrae y qué te traen, etcétera. Me encanta. Que esto nos lleva a la última parte de, Ujú, de la plática. ujú. Bueno, penúltima, Ok, porque vamos a hablar, ok. o sea, de tu futuro Ujú, y luego unas preguntas rápidas. ok, muy bien. Ya recorrimos tu historia de vida, Ujú, un poquito de tu cultura, de tu papá, rediseñar tu vida, salirte del mundo corporativo. Y ahorita que estás empezando, o bueno, que ya llevas unos años con todo el tema de consultoría, ujú, ¿qué sigue para él? O sea, consultoría de YouTube, de negocios ujú. digitales, o sea, cómo de ser la super corporativa, ahora eres emprendedora digital. Sí, bueno, vamos a continuar. Estoy dando ahorita consultorías a grandes creadores utilizando YouTube como plataforma principal. Ujú. Eso lo quiero seguir porque me gusta mucho el uno a uno, aunque la gente diga que no es escalable, pero
Estamos trabajando con algunos grandes creadores, gente que vende mucho dinero o que tiene canales muy grandes o que quiere migrar o que quiere lanzar. Entonces, el 1 a 1 va a seguir de trabajar con ellos. Ok. La otra es que en un par de meses viene el nuevo curso de YouTube. Lancé ese primer curso, fue muy exitoso. Ya lo tomaron más de 150 O personas. sea, que el curso, ¿cómo se llama? De que cómo optimiza YouTube para... YouTube para negocios, YouTube for Business. Ah, buenísimo. Entonces, la idea es que YouTube se utilice no como una herramienta de likes, sino una herramienta de negocio, o sea, para vender más, para dar a conocer tu marca, para posicionarte, etcétera, con una intención muy específica de YouTube for Business. Entonces, el curso viene, ya vamos a abrir pronto la lista de espera Ok. y algo que tenemos para tu comunidad es, vamos a poner un QR code o un Un link link. abajo para podérselos dar y darles la primera clase del curso anterior. Buenísimo. Ya Y salieron ganones, mi gente sí, bonita. aparte es un curso que costó $1,997 porque incluía muchísimo acompañamiento, coaching personalizado y todo. Entonces vamos a lanzar el curso ahí. Y algo que estamos haciendo ahorita también es incursionar en todo el tema de modelos de negocio y mentoría. Me piden Ok. mucho mentoría para creadores grandes, como entrar a su negocio y ver. Y yo creo que voy a estar, bueno, no creo, vamos a estar lanzando todo este tema de acompañarlos en la construcción de modelos digitales sólidos, en que el negocio pueda ser redituable y que se enfoquen en lo que da realmente resultados. Eh, Estoy muy orgullosa porque esa metodología la he utilizado con varios creadores e inclusive tuvimos un lanzamiento, cero inversión en publicidad, solamente usando YouTube, los datos del creador y su Ajá. lista. Y fue un lanzamiento de $2 millones. Wow. Solamente. ¿Y de Sin, Latinoamérica? sí, latinoamericano, nos tomó 2 sesiones, es un creador mexicano y rehicimos toda su estrategia en esas 2 sesiones y lanzó. Oye, qué impresión. Aparte, el mundo de los lanzamientos Ujú. normalmente son productos que hacen bien. Claro, bueno, depende de qué, ¿no? Bueno, O depende de sea, quién. depende Ajá. de quién y qué. Depende de quién. No, pero ayer trabajaba con una creadora que ha ayudado a miles de latinoamericanos a entender Excel para que se preparen para lograr crecer en sus trabajos o para ser mejores ingenieros. Entonces, Wow. ayer fue una reunión increíble con esta gran creadora, es una creadora que enseña Excel, es una ingeniera y que tiene miles de alumnos en toda Latinoamérica. Después trabajé con otro que enseña a hablar inglés en migrantes en Estados Unidos, Andrés en inglés. Wow. Después otro que enseña, por ejemplo, que enseña a gente coaching para déficit de atención. O sea, otra persona que enseña manejo de respiración para ansiedad, gente que enseña a ganar dinero, etcétera. Entonces, son proyectos increíbles de todos los nichos, pero hay la parte de YouTube, que es YouTube basado en datos y negocios, que es en 2 modalidades, consultoría 1 a 1 para realmente hacer análisis. La otra es el curso y esta de modelos de negocio y mentorías, ¿no? En donde es rediseñar y ver lo que dice tu negocio para ver qué tienes que ajustar. No, hombre, me encanta Elo. Uh-huh. Y me encanta, y esto me lleva a la sección de preguntas y empiezo con esta. O sea, tú tienes muy claro tu propósito. Uh-huh. Me gustaría que nos compartieras o sea, a la gente cómo poder construir nuestro propósito, cómo poder descubrir nuestro propósito y luego ya nos compartes cuál es el tuyo. Ok. Que si alguien Sí. está escuchando esto, pues ya lo tiene claro de escucharte cómo te emocionas y pues, toda tu historia, Sí. ¿sabes? A ver, yo creo que hay gente que desde chiquito tú ves que va a hacer algo. O sea, como que es muy claro el propósito o muy claras sus cualidades. Mis papás decían que en el momento que yo tenía un libro enfrente me perdía, o la otra es que me decían que viaje y yo a los 7 años, adiós, ya me voy a viajar por el mundo. Entonces era como claro que quería algo internacional y algo con el aprendizaje. Ok. Entonces creo que mi propósito siempre ha sido la educación. Ahorita que lo digo, me queda claro. Creo que todo el tema del acceso a la educación real siempre ha sido mi propósito, porque la educación es un democratizador. ¿Y qué más que usar el digital, no? Entonces, creo que hay que ver, en este ejercicio, en este libro también hablan, ¿qué te hacía feliz de pequeño? Ok. ¿Dónde te perdías las horas? Y si no lo puedes identificar, mira ahora
¿qué te hace perder el tiempo? No perder el tiempo en negativo, ¿qué hace que Sí, o pase sea, el no, tiempo no más Instagram. rápido? O Sí, sea, sí, no. sí. O Pero, sea, ¿qué hace que el tiempo pase más rápido? sí, que no te des cuenta de que. Que no te des cuenta. Yo puedo estar en una consultoría con alguien y meterme a ver sus datos y meterme a iterar y pasan horas. Puedo estar, yo me despierto muy temprano, cada vez que, ahora que vivo en un pequeño pueblo, me acuesto Ajá. súper temprano y me levanto a las 5 de la mañana con energía para leer un libro cada día. Entonces, creo que son esas cosas que te dan energía, donde se pasa el tiempo y para mí es donde hay trascendencia, Ok. donde sé que yo tengo un talento, porque también hay que ver que es bueno, porque no quieres oírme cantar, no quieres ver mi letra, no quieres que haga un Excel, porque Ajá. soy terrible, pero ¿en qué soy bueno? Y qué hace que el tiempo pase rápido. Y creo que ahí hay este ikigai, ¿no? Este Ujú. punto de convergencia, ¿no? Y me preguntas que cuál es el mío, creo que es Tech for Good o la tecnología para la educación. ¿Cómo usar la tecnología para la educación en el mundo hispano? Me encanta. Y lo estás logrando. Gracias, Y, espero que sí, y espero que falta sí. más. Espero. ¿Cuáles serían, después de ver tu vida y rodearte, tuviste grandes mentores, gente de Silicon Valley, Ujú, gente que ha logrado ujú. grandes cosas, que han sido tres claves para poder vivir una vida con éxito? Creo que uno es tomarse las cosas más a la ligera. Uy. Hay pocas cosas que realmente el tiempo no puede sanar. Son la salud, la familia, o sea, si pierdes un hijo, si pierdes tu salud, claro que son cosas graves, ¿no? Ujú. Pero todo lo demás es relativo. Y algo que veía en estas grandes personas que fueron mentoras, las que más admiraban es las que medían bien su vida contra lo realmente importante. How would you Ok. measure your life? Qué Entonces creo importante que eso. esa es O una sea, parte fundamental. Las personas, estoy leyendo ahorita un libro que me encanta de Adam Grant, que habla de los givers, la ujú. gente que es generosa, la gente que es generosa con su tiempo, con su conocimiento, que tiende la mano y que jala a la gente para arriba, creo que es la otra clave fundamental. Y la Total. otra, que la gente que tiene excelencia. Creo que nos quedamos chiquitos muchas veces en los países hispanos porque no hacemos las cosas con la excelencia que podríamos. Y la excelencia que tenemos como países en la artesanía, en el empuje, en hacer cosas grandes. Ujú. Creo que a veces pensamos en chiquito y no las hacemos con excelencia. ¿Y cómo podemos pensar en grande? Creo que unas cosas es ver lo que otros países están logrando. Cuando ves que hay, no sé, un banco en India que da créditos en el campo y revolucionó a la India, el Granam Bank, o ver ejemplos, juntarte. Creo que son dos factores, abrirte al mundo y ver lo que se puede lograr y rodearte de gente que tiene metas altas. Tío, ahorita que te pregunté eso y que dijiste eso, hace mucho que no voy a un evento Uh -huh, internacional, uh -huh, ¿sabes? O sea, como asistente, no sé, tengo un amigo que se llama Pablo Marín, uh -huh, que va a, que fue creo que a Suiza, de que uh a -huh, Davos a uh -huh. exponer, padrísimo. Y hace mucho que no voy a algo así, bueno, a Suiza no he ido, pero a un evento así de eso que te cae información nueva que dices, wow, ¿sabes? O sea, Claro, pero no es solo eso. Por ejemplo, ayer le mandaba a mi equipo, va a haber un evento de Google, es un evento donde se van a presentar todas las nuevas tecnologías que ujú, vienen para la nube, the cloud. Para mí era fundamental compartírselos y que lo vieran y que vieran lo que viene. No solo es viajar, creo que viajar te da el tocar, el hablar, o sea, ajá, la otra es ve un buen video, ve un buen TED Talk, pídele a alguien culto que te regale, que te recomiende un libro. y lelo. Léelo. O sea, si alguien llegó a algún lugar, es como este libro que How Will You Measure Your Life. Me lo recomendó alguien extraordinario que trabajaba conmigo y se lo recomendó un gran profesor del IPADE. O sea, si yo sigo la línea, una persona que sabe mucho más que yo está recomendando eso. Yo quiero estar ahí. Ujú. Ve la TED Talk de alguien que cambió el mundo. Todos los días hay gente que ve
una TED Talk al día, hay gente que lee 20 páginas al día, pero mira también la calidad de lo que miras, lo que lees, Claro. lo que consumes, porque lo que consumes es quién vas a ser y de quién te rodeas. Sí, si estás consumiendo puro clip de 15 minutos, de 15 segundos, pues te vas a quedar en conocimiento de 15 segundos. Claro, si yo estoy leyendo una novela hecha por ChatGPT que no tiene fondo y que es nada más repetir a leer un libro sobre el estoicismo, o a Ryan Holiday que escribe sobre el estoicismo, o me leo este libro que es de la escuela de diseño de Stanford, que es de las mejores escuelas de diseño del mundo, son metodologías probadísimas, es completamente diferente lo que voy a aprender y lo que voy a hacer. Entonces creo que los hispanos podemos hacer eso y no tenemos que hablar inglés y no tenemos que gastar dinero. Yo puedo tomar... Sí, ya está sí, ahí, en YouTube. O sea, está en YouTube, justo, gratuito. Están los cursos de Harvard, están los profesores, está el speech de commencement de Steve Jobs, que son grandes pensadores. Están problemas de cultura, está todo ahí, no hay excusas. No hay excusas. Ahorita comentabas hábitos, ¿no? Ver una TED diaria, que hay gente que lee, hay gente que lee las 20 páginas. ¿Qué hábitos te han servido a ti para cultivar el bienestar y el éxito en tu vida? Ok, me preguntas en un momento que no estoy en mi momento más sano. Nunca he tenido bien el hábito impuesto del deporte. Sí caminar mucho, pero el deporte, como tú haces, eres mi inspiración. Ah, gracias. En mi caso, creo que el sueño es fundamental y lo cuido como... Con todo. Con todo y lucho, me pongo mi anillo y yo, o sea, mi calificación del año pasado de sueño fue más de 93. Wow, o sea, yo quiero ser como tú. Sí, en sueño sí tengo paloma. La otra es lo que consumes de comida. Gracias a Dios vivo en una ciudad que tiene mucha cultura de agroecología, de comida sustentable, de comida ecológica, etcétera. Entonces comemos bastante sano orgánico. Eso no quiere decir que esté comiendo todo lo que deba, pero yo creo que el 80-90% comemos muy sano. Entonces el sueño para mí ha sido fundamental. También un hábito que está siendo fundamental es el sol en la mañana. El salir de haber leído un par de horas, una hora, porque me despierto temprano, porque me acuesto muy temprano. Normalmente estoy leyendo una hora y media al día, leo, mando mensaje, escribo, lo que sea. Es mi quiet time. Creo que esa práctica también es qué quiero, dónde estoy y aprender de los mejores. Sí. Y 2 preguntas más. ¿Qué consejo le darías a la Elo de 25 años? No te preocupes tanto. Creo que sería eso. Yo era bastante preocupona. Y la otra, no vivas tan rápido. Creo que hubo momentos que no disfruté ciudades por decir que que fui a 3 ciudades en vez de disfrutarlas. O viajé mucho entre los 25 y los 35 a estos 25 países. Y a veces me quería comer todo y quería probar todos los sabores. Y entonces iba a un restaurante, iba al templo, iba a no sé qué, me leía el libro, no sé qué. Y a veces hay que saborear más la vida. Qué importante. Lo bueno es que lo podemos hacer hoy. Sí, eso le diría. Y por último, a todos pregunto, pues su definición de una gran vida. Entonces, para ti, ¿qué sería una gran vida? Una gran vida es donde amaste plenamente y fuiste amado. Eso creo que es una gran vida. Qué bonito, Elo. Muchas gracias. Gracias a ti, Rorro, por la invitación. Qué padre plática. Me inspiras mucho. Gracias. Me inspiras mucho porque el hecho de cambiar de una vida a otra, de salirte de una jaula de oro, por así decirlo, y atreverte a hacer algo, pues cuando ya tienes toda una identidad y que ahorita le estés rompiendo y que tantos creadores, incluyéndome, te buscamos para pedirte asesoría, mentorías y que estés produciendo con los ajustes y estrategia, pues que estés llevando a millones de dólares en lanzamientos. Hija, o sea, me emociona ver los 5 años, los 10 años, o sea, el 2034 de Elo, de que, ¿cómo va a ser, sabes? Claro. Entonces, gracias por darte el tiempo, por venir, por ayudarme, y
pues por estar aquí en Impulso. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rorro. Yo feliz y mi gente bonita, pues compartan este video si les gustó, comenten aquí abajito cuál fue su parte favorita para clipear esa partecita, ya Elo ya nos dio el clip, el tip, y suscríbanse al canal si quieren seguir viviendo una gran vida y vivir una vida con impulso. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Ánimo!